Una mujer, una cubana, que su esposo al entrar de un viaje de Cuba por el aeropuerto de Miami, los oficiales al revisar sus documentos preguntaron ciertas preguntas, cómo entró al país, etcétera, y advirtieron que si seguían viajando a Cuba iban a empezar a quitarles la residencia. El oficial, según el audio, el oficial no dijo bajo qué argumento, simplemente dijo esto puede ser que no pase hoy, pase mañana, pero va a pasar, digamos, que va a empezar a quitar la residencia. Esto está vinculado un poquito también a los argumentos también del senador Marco Rubio, que ha criticado los viajes a Cuba, los abusos al programa de refugiados, etcétera, y va por esa línea, ¿no? Entonces, la pregunta desde el punto de vista legal, hoy, tal vez mañana cambia, pero hoy, ¿qué puede hacer un oficial de CBP con alguien que viajó a Cuba? ¿Quiénes son los que realmente están en riesgo si viajan a Cuba? Y bueno, y más o menos, explícanos un poquito de qué trata o qué puede pasar en estos casos. Esto siempre, de hecho, yo tengo un video viral que lo hice en mi programa de Saber qué se puede y donde respondo una pregunta bien similar. Y el video es uno de los videos más vistos en mi canal de Instagram. Es uno de los videos que más tengo vistos en el canal de Instagram. Y yo creo que no es solo por la respuesta, sino por la polémica que genera. Si llegaron aquí pidiendo asilo, ¿por qué van a ir a Cuba? Pero bueno, no vamos a hablar de polémicas. Yo no voy a juzgar a nadie de sus razones por qué van o dejan de ir a Cuba. Yo lo que les voy a dar es este consejo legal. Tomen en cuenta que por favor cada caso tiene que ser analizado de manera independiente. Nosotros siempre les recomendamos que hagan una consulta. Esto no es una consulta, pero para que ustedes aprendan. Cuando una persona tiene una residencia permanente bajo la ley de ajuste cubano o cualquier otro inciso de la ley, a lo mejor le dieron la residencia por visa de talento, a lo mejor le dieron la residencia porque estaba casada con un ciudadano americano, a lo mejor le dieron la residencia porque se ganó la lotería de visa. Todas las residencias, menos las residencias otorgadas por asilo, lo voy a aclarar. Todas las residencias, menos las residencias otorgadas por asilo, ustedes pueden viajar a Cuba, pueden viajar, pueden visitar su país, pueden viajar el mundo entero. Lo único que no se pueden pasar más de 6 meses en un solo viaje fuera del país. Es decir, si se van en enero primero, tienen que regresar antes de junio 30 para que no acumulen los 6 meses fuera del país. Si se pasan 6 meses fuera del país, se considera que están abandonando la residencia y a la entrada por el aeropuerto se la pueden retirar y te pueden poner en un proceso de deportación. Ahora, aquellas personas que entraron por la frontera, que les dieron un parol o que a lo mejor no le dieron parol, consiguieron el parol después, lo que sea. Entraron por la frontera, aplicaron asilo, argumentaron ese asilo que ellos no podían regresar a Cuba bajo ningún concepto, bajo ninguna forma. Y luego reciben la residencia y viajan a Cuba y se regresan de Cuba, realmente no creo que le vayan a quitar la residencia por esa razón, pero en una teoría que realmente nunca he visto que ha sucedido, un oficial de inmigración en el momento que usted haga la ciudadanía puede poner en cuestión su aplicación de asilo. Puede decir, usted en su aplicación de asilo dijo que no podía viajar a Cuba, nosotros le dimos un permiso de trabajo, que es un beneficio de inmigración. Una vez que usted recibió la residencia, canceló el asilo y ahora usted está viajando a Cuba. Entonces, usted sometió a una aplicación de asilo falsa para recibir un permiso de trabajo y por lo tanto eso es un fraude. ¿Puede un oficial de USCIS llegar al extremo de negarte una ciudadanía por esa razón? Sí. ¿Puede el oficial también perder ese caso en una demanda? Probablemente, porque la verdadera razón es que cuando tú tienes una residencia bajo la categoría CU6, tú puedes viajar. No hay nada en esa residencia que impida que la persona pueda viajar a Cuba o que le exija que si va a viajar necesita un permiso de viaje. Realmente los viajes a su país no están mal. Yo lo que sí temo es que a lo mejor te toque un oficial muy extremista y el oficial se vaya a tomar todas estas acusaciones o estos
estas asunciones, o sea, tiene que asumir todo esto, tiene que asumir que presentaste un asilo para recibir el permiso de trabajo, asumir que estás viajando a Cuba para vacacionar y no para una razón de emergencia. Tiene que asumir que usted cometió un fraude y después de llegar a todas esas conclusiones, negarle su ciudadanía y quizás empezar hasta un proceso de deportación en su contra. El oficial que está en el aeropuerto no le va a quitar la residencia por haber viajado en Cuba. ¿Ok? El oficial de USCIS que revise su aplicación de la ciudadanía pudiera llegar a un extremo de empezar un proceso de revocación de residencia porque diga, esta persona cometió un fraude de inmigración en el momento que aplicó asilo y vamos a hacer esto. Que lo vaya a ganar, o sea, que el caso se lo vaya a ganar a favor de USCIS o a favor de DHS, yo lo dudo, pero realmente es algo para considerar. ¿Cuál es la mejor recomendación? Es no viajen a Cuba o viajen a Cuba solo si tienen una emergencia y esperen a que sean ciudadanos americanos. Pero, y si van a viajar a Cuba, o sea, hay muchas personas que llegan al país, tienen niños, quieren viajar a ver esos niños, tienen propiedades, quieren viajar a deshacerse de esas propiedades. Por favor, guarden los documentos por los cuales viajaron. Guarden las pruebas de que quizás tuvieron que hacer un trámite en Cuba para entregar una propiedad, quizás tuvieron que ir a sacarle un pasaporte a un niño para poderle hacer la petición. Lo que sea, el trámite que vayan a hacer, por favor, guarden esa evidencia por si en un futuro sale a relucir todos estos viajes, ustedes pueden respaldar, no, pero todos estos viajes fueron por estas razones y yo no pude sacar un permiso de viaje porque no existe un permiso de viaje para mi categoría de residencia, pero necesito viajar al país y por lo tanto lo hice. Incluso las personas que tienen un asilo político pueden viajar a Cuba si tienen un permiso de viaje. Entonces, a diferencia de los cubanos que tienen la residencia bajo la ley de ajuste cubano, ellos no pueden pedir el permiso de viaje. Pero si en algunos momentos se llega a poner en tela de juicio las razones por las cuales ellos estaban viajando, lo mejor que pueden hacer es tener evidencia de que esos viajes fueron necesarios por las razones que haya sido. Sobre todo si en algún momento aplicaron a un asilo político con USCIS o con la Corte de Inmigración. Ahora, si entraron, les dieron parol, nunca aplicaron asilo político, entonces realmente los viajes a Cuba no me preocupan. Ahora, en ese sentido, tú mencionas que si aplicaste el asilo, entraste por frontera y aplicaste asilo, deberías tomar tus precauciones, ¿no? Deberías tener en cuenta que podría saltar en algún momento que te cuestionen. Pero mi pregunta es... Pero ¿sí? yo llevo como abogada de inmigración más de, ay Dios mío, ya creo que son 11 años y haciendo casos principalmente de cubanos, no porque sean cubanos nada más, porque atendemos de todas las nacionalidades, pero muchos de mis clientes son cubanos, de hecho la mayoría son cubanos, llevo 7 años. Y la realidad es que en estos últimos 7 años hemos hecho muchas ciudadanías y nunca se me ha presentado una situación que la persona ha tenido esto. Incluso he tenido cubanos con asilo político que han viajado y han viajado a Cuba y no tuvieron problemas. O sea, viajaron por sus razones, pero no tuvieron problemas en el momento de la ciudadanía. O sea, aquellos que tienen la residencia bajo la CEU6, yo no creo que vayan a tener problemas. Yo estoy diciendo en una teoría legal muy, muy extremista de un oficial muy, muy extremista, él tendría que llegar a todas esas conclusiones y también tienes que asumir que esa conclusión se la va a aprobar su supervisor, se la va a aprobar el director de USCIS, porque es una conclusión bastante extrema, o sea, tendrías que asumir esta persona, la aplicación de asilo fue falsa, esta persona estaba viajando a Cuba sin razón, mintió, o sea, tiene que saltarse tantas cosas, tiene que asumir tantas cosas y llegar a tantas conclusiones sin quizás tener una evidencia realmente palpable, que es muy difícil que un oficial de inmigración se vaya a lanzar a quitarle la ciudadanía, la residencia a alguien porque está haciendo viajes frecuentes. Mi pregunta era con, bueno, la del asilo sí, pero
como tú mencionas que solo que ese extremo puede ocurrir si aplicas al asilo, aunque no te otorguen el asilo. Es decir, tú retiras el asilo antes y haces tu residencia por la ley de ajuste cubano. El miedo creíble, la entrevista de miedo creíble, podría ser considerada problemática también, tanto como aplicar al asilo, o eso no. O lo que tú digas en esa entrevista de miedo creíble no te persigue después en tus trámites. La entrevista de miedo creíble yo no la veo tan problemática como lo es la entrevista, como lo puede hacer una aplicación de asilo como tal. Ahora, la entrevista de miedo creíble sí te persigue. Te persigue en el momento que vas a hacer la residencia. Yo he visto muchas personas que declaran en la entrevista de miedo creíble, ay, yo fui detenido 3 veces y estuve detenido 1 año. Y cuando aplicamos a la residencia, y cuando aplican a la residencia, esa parte se le olvidó. Cuando aplican a la ciudadanía, esa parte de la historia se le olvidó. Cuando van a la entrevista, le dicen, pero espérate, cuando tú hiciste la aplicación de la residencia, tú dijiste esto. Entonces, ¿dónde está ese proceso de detención que dijiste? O sea, aquí ahora en la ciudadanía no lo estás declarando. La entrevista del miedo creíble, como mismo una aplicación de una visa de turista, te puede seguir por el resto de tu vida. Como mismo lo puede hacer una entrevista de miedo creíble. En el momento de hacer la residencia, hacer la ciudadanía, todo esto se puede revisar. Y ya para cerrar este tema polémico, si mañana cambian las cosas, porque hoy ese es el consejo legal en la situación de hoy, en las leyes de hoy, la manera en que trabaja hoy. Febrero Pero se 27 habla. de 2024. Exacto, exacto. Pero mañana las cosas pueden cambiar Sí. para ir más suave o para ir más duro. No se sabe, depende, ¿no? Siempre. Pero, por ejemplo, el senador Marco Rubio ha hablado de este tema varias veces. Si mañana, el día de mañana, entrara en vigor una medida que fuera más restrictiva con los viajes a Cuba, ¿eso afectaría a los que ya viajaron o por lo general eso no ocurre? O esas medidas tratan de entrar. Por lo general, estas medidas que penalizan tienden a ser, no pueden ser retroactivas, se aplican de ahora en adelante, ¿ok? No te pueden decir, oh, no sé, quitarle el cover al celular es un delito y es un delito a partir de hoy, pero la ley no existía hoy, porque hoy no es un problema. Entonces no se puede crear una ley de penalización que sea retroactiva. Entonces, sí, no me preocupa tampoco que si van a haber un cambio, las personas que ya viajaron, pues no se ven afectadas. Bueno, pues muchísimas gracias por aclararnos la duda y vamos con las preguntas que tenemos muchas.